Qué lindo día para compartir la palabra, ¿no? Y ustedes saben que quiero comentarles algo, porque yo no sé si a usted le pasó, pero hay momentos que parecen eternos. No sé si alguna vez le pasó, que hay momentos que parece que el tiempo no pasa. Y uno está en una situación X y uno dice, ¿cuándo se va a terminar? Pero a veces no son periodos largos, a veces son periodos cortos. Bueno, yo le voy a comentar lo que me pasó a mí. Era adolescente, no hace mucho tiempo atrás, y había ido al campo. Yo tenía un tío que tenía campo de Santiago del Estero, y un día un primo me dice, Ernesto, vamos a buscar un acoplado en el tractor que quedó en el campo. Bueno, le digo yo, vamos, me subo al tractor con él, nos vamos al campo. Claro, imagínense que yo de campo sabía muy poco, ¿no? Criado en la ciudad. Entonces llegamos, encontramos el acoplado que estaba ahí, un acoplado para ser tirado por el tractor, y me dice, Ernesto, bajate, levantá la lanza para engancharlo en el tractor. No sé si ustedes se ubican a qué me refiero. Pero como era tan experto yo en cuestiones de campo, no me di cuenta que el tractor no vino derecho, sino entró oblicuo. Entonces la rueda del tractor, mientras mi primo hacía marcha atrás para engancharlo en la lanza, se acercó al borde del acoplado. Y yo no tuve mejor idea que levantar la lanza de ese lado. Entonces, no sé si ustedes me entienden, ¿no? Como si se hace en la imagen. Pero el tractor vino con la rueda y me aplastó contra el acoplado. Obviamente estoy aquí, ya ven, no me pasó nada. Pero ahí me di cuenta de la importancia del músculo diafragma. ¿Ustedes saben cuál es el músculo diafragma? Es un músculo que todos tenemos aquí que divide el abdomen del tórax. Y ese músculo es el que nos permite respirar, entre otras cosas. Y claro, cuando el tractor me aprisionó, ¿qué me pasaba? No podía respirar. Entonces yo digo, bueno, le voy a avisar a mi primo, porque mi primo estaba mirando, en vez de mirar por este lado para verme a mí, él estaba mirando por el otro lado, entonces no me veía. Y claro, me entró la desesperación y yo le quería gritar para decirle, corre el tractor, sacalo, y ahí me di cuenta que no podía hablar, porque la rueda me estaba aplastando contra el acoplado. Mi diafragma no se podía mover, y si nuestro diafragma no se mueve, no podemos hablar. Miren, si unos segundos me parecieron eternos, fueron esos. Y hay momentos en la vida donde parece que no hay solución. Hay momentos en la vida, esto me pasó a mí, es una situación, pero hay muchas situaciones en la vida donde nosotros decimos, este es un momento límite. ¿Qué hago ahora? Mi matrimonio no da más. Me tengo que ir de mi casa, estoy mal, vivimos peleando. Esta enfermedad que el médico me diagnosticó, no sé cómo la voy a enfrentar. Me quedé sin trabajo, ¿qué hago ahora? ¿A quién recurro? ¿A quién le pido ayuda? Y hay situaciones que a veces son puntuales, son de un momento, hay situaciones que son más prolongadas, que nos ponen, podríamos decir entre comillas, entre la espada y la pared, donde parece que no hay solución. Donde parece que todo está perdido. Como me pasaba a mí con el tractor, yo dije, bueno, este es el final. Gracias a Dios, como ustedes pueden ver, no me pasó nada, estoy vivo. No soy una aparición, no tengan miedo. Porque justo en el peor momento, cuando yo ya no daba más, mi primo soltó el freno, el tractor se movió y pude volver a respirar. Pero fueron momentos, segundos dramáticos de mi vida donde yo pensé, aquí se termina todo, ¿qué hago? Y hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen a ver la vida del pueblo de Israel en una situación parecida. Vamos a Éxodo capítulo 14. Vamos a leer lo que pasó. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo muchos años, 400 años siendo esclavo en Egipto. Pero Dios, a través de Moisés y a través ¿se acuerdan? Las plagas, etcétera, etcétera, saca al pueblo de Israel. Y la historia nos encuentra en el momento donde el pueblo de Israel ya salió de Egipto y está transitando hacia Canaán, hacia la tierra prometida.
Y dice la historia que, después de ellos de haber salido de Egipto, entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar. Bueno, yo sé que ustedes no saben dónde queda esto, ¿no? Yo tampoco, pero bueno, queda en el borde del Mar Rojo. Es un mar que divide Egipto de la tierra de Palestina, ¿no? De toda la zona de Israel, la Franja de Gaza, todo esto que estamos escuchando mucho en este tiempo. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hairot entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla del mar, frente a Baal-Zephón. Y le dice Dios a Moisés, entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Una vez más, dice Dios, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio de Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor, así que, por orden de Dios y Moisés obedece, dice, los israelitas acamparon donde se les dijo. Hermanos, nos encontramos en una situación donde Dios les da órdenes a Moisés. Le da instrucciones a Moisés. ¿Para qué es eso? Yo creo que una de las razones fundamentales lo dice la palabra, para que Egipto sepa quién es Dios. Para que Egipto sepa quién es el soberano en la tierra. ¿Quién es el rey en la tierra? Porque Egipto no creía en Dios. Egipto había sometido al pueblo de Israel 400 años. Pero también había otro objetivo detrás, que lo vamos a descubrir un poquito más adelante mientras leemos, y es que Dios quería también, de alguna manera, probar a su pueblo, que su pueblo se fortaleciera, que su pueblo creciera. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos. No era un pueblo guerrero, Israel no tenía ejército. Entonces era un pueblo flojo. Era un pueblo que había por generaciones, 400 años siendo sometido. Imagínense lo que es eso. No te podés oponer a nada. ¿Qué te pasa cuando has sido sometido y has sido maltratado durante 400 años? Bueno, no digamos 400, digamos 3, 4, 5 años. Si creciste en un ambiente donde fuiste sometido, si creciste en un ambiente donde siempre fuiste maltratado, ¿cómo haces para oponerte frente a alguien que te viene a enfrentar? Muchas veces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. No hemos aprendido a enfrentarnos a alguien que viene a guerrear con nosotros, que viene a atacarnos. Y Dios quería que su pueblo aprendiera esto, porque ellos no tenían ejército. Ahora, así como Dios prueba a su pueblo Israel, también te prueba a vos y me prueba a mí. Y Dios permite pruebas en nuestra vida, ¿para qué? Para que dejemos de ser esclavos. Para que sepamos que tenemos un Dios que es soberano por sobre todas las cosas. Para que sepamos, y lo vamos a ver después, que Él es el que pelea por nosotros. Que Él es el que nos da la fuerza. Que Él es el que prepara nuestras manos para la batalla, como dice la palabra. Pero tenemos que experimentar esto. Tenemos que aprenderlo en la práctica. No es lo mismo que yo te lo cuente a que vos lo vivas. No es lo mismo que alguien me lo cuente a mí a que yo lo viva, que yo lo experimente, que realmente diga, sí, esto es así. Ahora, Santiago capítulo 1 dice algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, ponete contento cuando estés en diversas pruebas o problemas, como dice esta versión. Yo digo, pero Señor, ¿cómo es eso? Tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por problemas. Y dice la palabra, consideren como un tiempo para aprender. ¿Por qué? Porque de esa manera,
para alegrarse, dice, porque de esa manera, siendo probados, vamos a crecer, ¿en qué? En la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Miren ustedes, la fe y la constancia tienen una oportunidad. O sea que cuando vos y yo estamos en una prueba, tenemos que decir gracias Señor y no enojarte. No tenemos que decir Señor, ¿por qué otra vez a mí? Porque es lo que yo estoy acostumbrado a decir. Claro, a mí me gustan todas las cosas fáciles. ¿A quién no? ¿A usted no le gusta cuando alguien le resuelve el problema? Qué lindo, alguien me resolvió un problema. El tema es cuando lo tengo que resolver yo, cuando lo tenés que resolver vos. Porque ahí la cosa cambia. Y Dios dice, cuando ustedes tengan un problema por delante, pónganse contentos, no se amarguen, no se pongan tristes, no piensen Dios me dejó, Dios no me quiere, Dios no me atiende. No piensen así. ¿Por qué? Porque ese problema está puesto para que ustedes me conozcan más a mí. ¿A quién? A este Dios soberano. Él quiere que lo conozcamos a Él, a ese Dios soberano sobre nosotros. Y a veces Dios nos pide cosas raras. Miren, esto que les voy a contar es bien raro, bien raro. No es que se lo cuento porque soy psiquiatra, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero una persona un día contó que él estaba en otro país, un predicador, y de repente siente de parte del Señor que le dice, mira, tenés que ir, vamos a hacer de cuenta que estamos acá en Tucumán, tenés que ir al acceso norte, bajarte del auto debajo del puente, que está bien cuando uno sale para Salta que hay un puente, bueno, tenés que bajarte ahí debajo del puente, pero tenés que ir con remera, un short, zapatilla y una media roja y una media azul. Y él escuchaba eso y decía, pero Señor, voy a parecer loco. ¿Cómo? Una media roja larga, ¿no? Cosa que se vea bien, ¿no? Que era una roja y otra azul. Y él dice, no puede ser esto que estoy sintiendo de parte de Dios. Y Dios le insistía, hasta que finalmente le dice a un amigo, che, llévame hasta allá, porque Dios me dice esto, tengo que hacerlo, no sé por qué, pero tengo que hacerlo. Bueno, obviamente él sale con el amigo, van en el auto, se para ahí, se baja del auto y se para al lado del auto con una media roja y la otra media azul. Y estaban ahí con el amigo charlando y de repente delante de ellos se para una camioneta y baja una persona corriendo y le dice, no lo puedo creer. Yo le dije a Dios, Dios, si vos existís, que yo encuentre debajo del puente una persona con una media roja y una media azul. Yo me iba a suicidar. Pero gracias a esto ahora entiendo que hay un Dios que es soberano. Son pruebas. Porque él dijo, voy a parecer ridículo. Imagínense, ¿quién le gusta ser ridículo? A nadie, a mí tampoco. Pero él obedeció lo que Dios le dijo, por más que era una prueba que parecía loca, parecía ridícula, pero había un objetivo, que una persona que pasaba por ahí reconociera que Dios era real, porque Dios mostró su realidad a esta persona. Entonces Dios nos pone pruebas, hermanos, y Dios ordena según sus planes. Porque tal vez Moisés podría haber pensado, bueno, no tenemos que acampar al lado del mar, tendríamos que ir por otro lado. Pero Dios le dijo, no, acampen ahí, al lado del mar. Dios tenía sus planes. ¿Por qué? Porque Él quería manifestar su gloria. Ahora, la pregunta es, ¿crees que Dios tiene planes para tu vida? ¿Crees que Dios es soberano sobre tu vida? ¿Crees que Él puede hacer cosas grandes en tu vida, aunque te parezcan extrañas, como le pareció a esta persona que tuvo que ir con una media azul y una media roja a pararse en la calle? Porque a veces Dios te puede pedir cosas extrañas o te puede hacer vivir situaciones extrañas. A veces Dios dice, Ernesto, tenés que pedirle perdón a tu esposa porque te portaste mal. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué le voy a pedir perdón si ninguno de mis amigos le pide perdón a la esposa? ¿Por qué si yo aprendí que es ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué tengo que ceder? Y Dios muchas veces nos pone pruebas para que nosotros crezcamos. Ahora, Moisés escuchó a Dios. Moisés escuchó a Dios, dio las órdenes,
Dios le dijo a Moisés que los egipcios iban a venir y Moisés se preparó sabiendo, conociendo el plan de Dios. Él sabía que los egipcios iban a venir, él sabía que el faraón los iba a perseguir. Ahora, la pregunta es, ¿te habla Dios sobre tu vida? ¿Te dice cosas Dios sobre lo que va a pasar en tu vida? ¿Dios te guía como lo guía Moisés? ¿Escuchás lo que Dios te dice? ¿Estamos atentos a lo que Dios nos dice de lo que va a pasar a nosotros? ¿Tenemos un nivel de confianza? Estas preguntas son para mí también. ¿Tenemos un nivel de confianza que decimos, esto que parece que está ocurriendo es absurdo, va en contra de la realidad, va en contra de todo lo que yo debería hacer, va en contra de lo que la gente me dice, de lo que mis amigos me dicen, de lo que mis vecinos me dicen, pero Dios me está guiando en otro sentido? ¿Lo tengo que hacer o no? Y hermanos, Dios quiere que lleguemos a un nivel de confianza tan profundo con Él que podamos conocer cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Él quiere tener ese nivel de relación con vos y conmigo. Quiere tener un nivel de relación que yo diga, Señor, esto que me está pasando lo entiendo porque vos me estás guiando a esto. Porque vos me dijiste que haga tal cosa. Porque vos me estás guiando a pedir perdón, me estás guiando a hablar con alguien, me estás guiando a aceptar tal situación, me estás guiando a no dejarme vencer por el miedo, por la angustia, por la tristeza. Porque Dios tiene planes para tu vida, Dios tenía planes para el pueblo de Israel, Dios tenía planes que Él quería cumplir. Hermanos, qué bueno es saber que Dios es un Dios soberano que está sobre nosotros y tiene planes para nuestra vida. Tiene planes para tu vida y tiene planes para mi vida. Ahora, sigue la historia. Volvemos a Éxodo 14, en el versículo 10, dice, mientras el faraón se acercaba, o sea, el faraón preparó su ejército y empezó a perseguir al pueblo de Israel. Dice, los israelitas se levantaron la vista, el pueblo, y se llenaron de pánico al ver a los egipcios, que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijiste que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y escuchen esto, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Quieren pesimismo? Ahí lo tienen. ¿Quieren negativismo? Ahí lo tienen. ¿Quieren gente derrotada? Ahí la tienen. Hermanos, los israelitas estaban derrotados antes de pelear. Estaban derrotados antes de pelear. Y empezaron a tener miedo, empezaron a desear volver al pasado. Claro, ¿qué diría usted, o qué dirías vos si te pasara algo así? Y sí, ellos son más fuertes, nos van a matar a todos, tienen un ejército, nosotros no somos un pueblo guerrero, no sabemos pelear, no tenemos armas, no tenemos nada. Y hay situaciones en la vida donde nosotros vemos esa realidad. Vemos la realidad. ¿Por qué? Porque las noticias lo dicen, porque tu vecino lo dice, porque tu padre lo dice. No, deja esa relación, no va más. No hay forma de arreglar eso. Separate, andate, deja tu familia. Te lo dicen tus amigos. No le hagas caso a tu jefe. Haz lo que vos quieras. ¿Por qué le vas a hacer caso a tu jefe? ¿Por qué te vas a portar bien si a todos se portan mal y le va bien? Yo tengo una frase, ¿no? Digo, Tucumán es el reino de la transgresión. Porque aquí nadie hace caso a nada. Usted se para en el semáforo, yo vivo en una esquina con semáforo. Nadie respeta el semáforo. ¿Y es así o no? Ustedes lo ven, ¿no? Ahora, imagínate que vos vas en moto y te parás en un semáforo y ves que todas las motos pasan y vos estás esperando ahí que se ponga el verde. Y vos decís, pero soy un tonto. Debería pasar en rojo yo también.
Hermanos, ¿cuál es la realidad que te impide confiar en Dios? ¿Cuál es tu realidad que te impide confiar? Todos tenemos realidades diferentes. Yo no podría enumerar todas las realidades que ustedes viven. Pero hay tantas realidades. No, este diagnóstico es tremendo, seguro que me voy a morir. Yo me acuerdo en la época, ¿se acuerdan en la época del COVID? Había gente que decía, no, si a mí me agarra seguro que me muero. Yo lo escuché personalmente. Entonces no querían salir ni a la puerta de la casa por el miedo. Ya tenían la sentencia, si yo me enfermo me voy a morir. Y vivían atrapados en ese miedo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu realidad que te impide confiar en Dios? Pensá en esto. ¿Cuál es tu realidad? Ahora, los israelitas, si usted hace una mirada de cómo era la realidad allí, los israelitas estaban entre la espada y la pared. De un lado estaba el mar y del otro lado tenían el ejército del faraón. Entonces uno diría, bueno, si yo lo miro desde el punto de vista real, sí, no había opción, porque ellos no eran guerreros, no tenían armas, no podían luchar. No había ninguna salida. Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos situaciones donde decimos no hay salida? Yo les conté lo del tractor, pero esa es una, tuve muchísimas, donde pensé no tengo salida para esto. Mi realidad es tan fea, es tan tremenda, y ahí aparece, hermano, la desesperanza. El pueblo de Israel estaba desesperanzado. Decían, esto es el final, aquí nos morimos todos, acá hubiéramos muerto allá, mejor ser un esclavo vivo que un cadáver en el desierto. Ya podríamos decir así, habían tirado la toalla, aún antes de, ni siquiera de pedirle a Dios que los socorra. Ahora, si hay una situación así en tu vida, como dice Santiago, ponete contento. Ahora ustedes dirán, Ernesto, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo me voy a poner contento si tengo una situación problemática que resolver? Santiago lo dice, pónganse alegres. ¿Por qué? Porque eso va a hacer crecer su fe. Eso va a hacer crecer su confianza en Dios. Eso va a hacer que conozcas a este Dios soberano. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Dios sería tan ilógico de sacar con todas las maravillas que hizo en Egipto? Ustedes recordarán las 10 plagas, ¿no? Incluso hubo películas que se hicieron sobre las 10 plagas de Egipto. Dios hizo todo eso. Ahora, después de haber hecho eso, ¿Dios dejaría morir a los judíos en el desierto? ¿Qué dicen? ¿Lo dejaría morir a los judíos en el desierto? Obviamente que no. Ahora, miren ustedes la desconfianza que tenían los judíos en Dios. Porque decían, hubiéramos muerto en Egipto, ¿para qué nos sacás acá y nos vamos a quedar como cadáveres en el desierto? Hermanos, por eso no es tan malo, no es tan difícil, no tenés que pensar negativamente cuando estés en una situación problemática. ¿Por qué? Porque Dios se quiere exaltar en tu vida a través de esa situación problemática. Dios se quiere mostrar en tu vida. Dios quiere que vos lo conozcas, que lo conozcas con mucha más profundidad, porque cuando vos lo conocés a Dios, la próxima vez que te toque una situación problemática, ya no vas a tener miedo. La próxima vez que estés con un problema, vas a decir, gracias Señor, ¿por qué? Porque te estás ocupando de mí, me estás formando, me estás llevando a crecer, me estás llevando a madurar. No sos un padre sobreprotector que me da todo servido. Porque hay un objetivo, hermano. Nosotros venimos de la esclavitud, usted y yo venimos de la esclavitud del pecado, ¿es así o no? Jesús nos dio la libertad. Ahora, nuestro Padre Celestial quiere que nos transformemos de esclavos a guerreros. De ser esclavos del pecado, de no poder luchar contra el pecado, de estar sometidos, quiere que aprendamos que tenemos un Dios soberano, que es el dueño de todas las cosas. Y no lo puede hacer de otra manera que no sea de esta. ¿Por qué?
Porque Dios es un Dios personal. Dios trabaja con tu vida como trabaja con mi vida, como trabaja con la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, de mis hijos. Dios trabaja con cada uno en forma personal. Por eso usted tiene situaciones que yo no tengo y yo tengo situaciones que usted no tiene. Porque Dios es un Dios personal. Porque Él trabaja con cada uno. Hermanos, qué lindo es pensar en esto, ¿no? Qué hermoso que es pensar en esto, que Dios se está ocupando personalmente de tu vida, que Dios se está ocupando personalmente de mi vida. ¿Para qué? Para que mi mentalidad de esclavo quede allá atrás. Y ahora tengo una mentalidad de hijo, tengo una mentalidad de reino, tengo una mentalidad de gobierno, tengo una mentalidad de alguien que progresa, de alguien que lucha, de alguien que avanza. Esto es lo que Dios quiere. Ahora, seguimos la historia. Dice que Moisés, en el capítulo 14, versículo 13, dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Lo primero que me llama la atención, hermano, es Moisés le llama al pueblo y le dice, no tengan... ¿Qué tenían los judíos? Tenían miedo, tenían pánico, lo acabamos de leer, dice, les entró pánico porque vieron que ya se acercaba el ejército de los egipcios. Ahora, ¿se preguntaron por qué no iban a tener miedo? Ellos no tenían armas, no tenían fusiles, no tenían cañones, no tenían, bueno, en aquella época no tenían espadas, no tenían caballos, no tenían arco, no tenían flechas, no tenían nada para defenderse. Ahora, Moisés le dice, no tengan miedo. ¿Sabes qué pasa? El miedo es algo tuyo, es algo mío. Todos le tememos a cosas diferentes, pero el miedo existe solamente en mi mente. El miedo existe en tu mente, según lo que viviste, según lo que te tocó vivir en la vida. Hay un dicho que dice que se quema con leche, ve la vaca y llora. ¿Por qué? Porque el miedo está en tu mente, ¿no? Porque la vaca te hace recordar la leche caliente con la que te quemaste. Entonces, Moisés le está diciendo a ellos, muchachos, dejen el pasado. Ya no confíen en el pasado, no piensen en lo que pasó antes. Dejen los 400 años de esclavitud en Egipto. Ustedes ya no son esclavos, ya no tienen por qué tener miedo. Y quédense tranquilos aquí, quédense firmes en este lugar. Y uno diría, pero Moisés, ¿qué estás diciendo? Ahí está el ejército, ¿qué haría usted? Yo saldría corriendo probablemente, ¿no? Diría, me tiro al agua aunque sea, ¿no? Me voy a nadar nadando hasta el otro lado, pero si no sé nadar, ¿qué hago? ¿Cómo salir de esa situación? Y Moisés le dice, no tengan miedo, quédense firmes, estén tranquilos, mantengan su posición. Y hermanos, hay situaciones donde tenemos que quedarnos tranquilos y confiar en el Señor, y confiar en Dios, y pensar en que Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Vos decís, bueno, no llego a fin de mes, voy a hablar con el prestamista para que me dé un préstamo para llegar a fin de mes. Y Dios te dice, no, Ernesto, quédate tranquilo, esperá, no metas la pata. No, ahora le voy a decir a mi esposa todo lo que se merece, ya no quiero vivir más con él. No, Ernesto, ¿estás enojado? Quédate tranquilo, confía, yo te voy a llevar adelante a la victoria. Quédate tranquilo, descansá en mí. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y eso es lo que Moisés le dice, quédense tranquilos. Y hermanos, tenemos que retomar la fe y la confianza en el Señor. El Señor les promete al pueblo, ustedes nunca más van a ver a los judíos, a los egipcios, nunca más van a ver al ejército de Egipto. Ahora, ¿cuál es la promesa para tu vida del Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Estás en una situación así? ¿Qué te dice el Señor? El Señor te tiene que hablar. El Señor tiene que darte una palabra, porque si no, ¿de qué te vas a aferrar para mantenerte firme? ¿De mi fuerza? ¿De mi inteligencia?
Porque mi inteligencia me puede llevar, claro, ¿qué hacía mi mamá cuando no tenía plata? Iba y jugaba a la quiniela. ¿Qué hacía mi papá cuando no tenía plata? Iba y le pedía al suegro. Y después el suegro le pasaba factura. ¿Qué hacemos cuando tenemos situaciones? ¿Qué hacía mi papá cuando se peleaba con mi mamá? Le pegaba un par de gritos y le amenazaba que le iba a pegar. Y hermanos, esos son los recursos. Dios dice, Ernesto, tus recursos no te sirven ahora. Confía en mí. Dejá de lado tus recursos, los recursos que aprendiste cuando eras esclavo. Déjalos de lado, ya no te sirven. No los vuelvas a usar. Ahora, Él nos tiene que dar una palabra. Y la palabra para el pueblo de Israel es: Jehová peleará por ustedes. Moisés le dice al pueblo: Jehová peleará por ustedes. Por eso, hermanos, Dios te tiene que dar una palabra. Cuando estés en un momento así, inclinate delante del Señor y decirle: Señor, ¿cuál es tu palabra para esta situación? Necesito algo a qué aferrarme, necesito tu palabra. Porque yo te puedo decir algo, el pastor Miguel te puede decir algo, un amigo te puede decir algo, pero lo que importa es lo que Dios te dice. Porque cuando aprendes a confiar en Dios, ¿sabés qué pasa? Ya no dependés de los hombres. Ya no dependés de los hombres. Tu confianza está puesta en Dios. Y Dios es el que te va a dar la palabra específica para cada momento. Y yo les puedo asegurar que cuando Dios te da una palabra, Dios la cumple. Porque Él dice: mis promesas son sí y amén. Mis promesas se cumplen. Ahora, ¿cuál es la condición? Yo tengo que confiar en esa promesa. Tengo que aferrarme a esa palabra. Tengo que confiar en lo que Dios me está diciendo. Ernesto, mi plan para vos es este. Hacelo así como yo te digo. Olvídate de todo lo demás. Hermano, qué tremendo es cuando Dios nos habla. Cuando Dios te habla y te da una palabra, nada te saca de ese lugar. Nada te saca de ese lugar. Te podés aferrar a esa palabra. Porque si yo te doy una palabra, si un amigo te da una palabra, si un familiar te da una palabra y te va mal, vos después ¿qué vas a decir? Y Ernesto me dio esa palabra, pero me fue mal. Y sí, seguramente yo te puedo dar miles de palabras y te va a ir mal, porque yo no soy soberano. El único que es soberano es el Señor. Y Él tiene palabra para tu vida. Él te va a sostener en los momentos difíciles. Por eso tenés que pedirle al Señor que te dé una palabra. Ahora, dice el versículo 15, luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Y hermanos, llega la orden de parte de Dios, yo diría, para los israelitas, la orden más controversial. Porque primero le dice: quédense quietos. Bueno, el ejército egipcio se acercó. Y ahora el Señor le dice: bueno, Moisés, dile al pueblo que marche ahora. Y si yo hubiera estado hoy, hubiera dicho: ¿a dónde? ¿A dónde tengo que marchar? De un lado están los egipcios, del otro lado está el mar. ¿A dónde? Si vamos al mar, nos ahogamos. Si vamos para el otro lado, tenemos los egipcios que me vienen persiguiendo. ¿A dónde, Señor? Y Dios le dice al pueblo: ponete en marcha. Y yo creo que aquí, hermanos, cuando Dios nos pide, recuerden el ejemplo que le dije de este hombre que tuvo que ir a la ruta con una media azul y la otra roja. Dios le dijo: ponete en marcha, anda a ese lugar. Y él tuvo que vencer su vergüenza, tuvo que vencer su temor y que los demás pensaran que estaba loco, e hizo lo que Dios le pidió. Se puso en marcha. Y el pueblo entonces levantó campamento, se puso en marcha. Y hermanos, es el momento de caminar por fe y no por vista. Es el momento de actuar aunque vos no ves el resultado. Y hermanos, a veces hay situaciones así. Dios dice: Ernesto,
¿Tenés que hacer una milla extra? Hacela. Ponete en marcha. ¿Tenés que ir a pedir perdón a quien ofendiste? Vos no sabés si te va a perdonar, pero andá igual y pedile perdón. Hacelo por fe. ¿Tenés que ir a buscar ese trabajo que te parece que es imposible que te lo den? Ponete en marcha, andá, búscalo. Actuá, poné en marcha tu fe. Yo sé que no viste nada, yo sé que la situación es difícil, yo sé que todos te dicen que no va a funcionar, pero Dios, ¿qué dice? Ponete en marcha. Confía en mí y actúa. Y hermanos, qué tremendo, ustedes conocen la historia. Dice la historia que Moisés llegó a la orilla del mar, tocó con su vara el mar, dice, y el mar se abrió. Y todo el pueblo de Israel pasó por tierra seca. Y cuando ellos terminaron de pasar el mar, entraron los egipcios. ¿Y qué pasó cuando entraron los egipcios? El mar se cerró y ocurrió lo que Dios le había dicho al pueblo. Nunca más veréis literalmente al ejército de los egipcios. ¿Por qué? Porque todos se ahogaron en el mar, incluido el faraón. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuándo se abrió el mar? Dios le dijo, muchachos, miren, el mar está abierto, vayan. No, cuando ellos se pusieron en marcha, el mar no estaba abierto, pero se pusieron en marcha. Y cuando se pusieron en marcha, empezaron a caminar y ahí el mar se abrió. Y hermanos, ustedes saben que la figura del mar rojo abierto nos recuerda lo que pasó cuando Jesús murió. Porque vos dirás, pero ¿por qué Dios va a hacer eso conmigo? ¿Por qué Dios me va a tratar de esa manera? Dios abre el mar, como también nos cuenta la historia que cuando Jesús murió, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote una vez al año a llevar ofrenda por el pueblo, dice, se rasgó por la mitad y se abrió. Y simbólicamente eso significó que todos nosotros, vos y yo, podemos entrar a la presencia de Dios todos los días, sin ningún tipo de obstáculo. Es la salvación que viene de parte de Dios. Es el milagro de la obra de Cristo. Y como Cristo murió por vos y por mí, ese velo del templo está roto. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, confío en vos. Señor, voy a dejar de actuar como esclavo. Señor, voy a dejar de pensar en mis recursos que aprendí cuando era esclavo del pecado. Porque ahí aprendí muchos recursos que ahora no me sirven. El Señor dice, Ernesto, yo quiero que entres a mi presencia para que conozcas que yo soy soberano sobre tu vida. Y que no tengas miedo de los egipcios, que no tengas miedo de Satanás, que no tengas miedo del diablo. Hermano, como siempre les digo, lo opuesto de la fe no es la incredulidad, es el miedo. Y Satanás lo que quiere es que vos y yo tengamos miedo y no confiemos en Dios. Y cuando tenés miedo, ¿de dónde? ¿Qué herramientas usás? Usás las herramientas que conociste. Usás lo que aprendiste cuando eras esclavo. Ahora el Señor dice, Ernesto, yo quiero que confiando en mí tengas nuevas herramientas, que actúes de otra manera, que puedas ser victorioso. ¿Pero por qué? Porque confías en mí, porque yo soy soberano sobre tu vida. Y hermano, no hay manera de aprender eso si usted y yo no pasamos por problemas, por situaciones donde tenemos que enfrentar. Hermanos, este Dios soberano nos quiere dar la victoria, no solamente sobre los problemas, sino también sobre el pecado. Porque el pecado te lleva a vivir como esclavo. El pecado me lleva a vivir como esclavo. ¿Y cuántas veces queremos solucionar las cosas a nuestra manera y pecamos, erramos, nos equivocamos? Porque decimos, yo voy a solucionar esto como yo lo aprendí, no me vengan con cosas nuevas, yo no quiero saber nada. Pero Dios te dice, Ernesto, quédate quieto, esperá mi palabra.
Confía en mi palabra, aferrate a mi palabra. Hay una palabra para tu vida, hay una palabra para la situación que estás viviendo. Aferrate a esa palabra. Y cuando yo te diga que te pongas en marcha, ponete en marcha, porque la victoria está de tu lado. La victoria sobre el problema está de tu lado, porque yo soy soberano. Porque soy soberano sobre tu vida. Y hermano, no es lo mismo conocer que experimentar. Por eso es tan importante experimentar. No te angusties cuando estés en problema. No te entristezca cuando estés en problema. No pienses Dios me abandonó cuando estés en problema. Ponete contento porque Dios está de tu lado. Dios está de tu lado y te está llevando a aprender, a crecer, a madurar y a conocerlo a Él. Hermanos, qué linda que es esta historia. Ahí lo vemos a Moisés levantando la vara y abriendo el mar para que el pueblo pase. Y hermanos, en medio del ataque del enemigo, en medio del ataque de Satanás para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, para tu economía, hay un Dios que te dice, quédate quieto, confía en mí, espera mi plan, espera mi palabra y ponete en marcha cuando te diga, porque yo te voy a llevar la victoria. Y lo más lindo de todo, hermanos, es que cuando conocemos a este Dios soberano, nunca más nos queremos soltar de su mano. Nunca más queremos echar mano a nuestros recursos propios. Nunca más queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Decimos, Señor, ¿cuál es tu manera para solucionar esto? Yo quiero tus herramientas. Quiero confiar en vos. Quiero esperar tu palabra. Porque no hay mejor cosa que tener la guía de ese Dios soberano sobre tu vida. Alguien que sabía mucho de esto, el rey David, en el Salmo 40, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Mirá si hubo un hombre que pasó por situaciones difíciles, el rey David. Cuando leemos la historia del rey David vemos tantas cosas. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y dice el versículo 2, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Hermanos, este es el Dios tuyo, este es nuestro Dios, este es el Dios que tiene la victoria preparada para vos y para mí. Vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor, porque Él lo merece todo. Él es quien está dispuesto a abrir el mar. Él es el que está dispuesto a abrir el mar en dos para que pasen por ese lugar. Porque Dios es un Dios soberano.